a ese señor y a muchos otros lo que le espera a la justicia. Y la gente está clara de lo que hace la dictadura. Nada tiene que ver las sanciones con el éxodo masivo de venezolanos. ¿Hay la posibilidad de una negociación real? Sería la pregunta. Hoy les traigo una exclusiva del exalcalde de Latillo, David Smolansky, y por supuesto también ex comisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos y miembro del equipo de María Corina Machado, liderando el movimiento de la diáspora. Así que habla de una potencial negociación de María Corina Machado con el régimen. ¿Cómo sería la sustitución del candidato Tapa, Edmundo González Urrutia? ¿Será posible o no? Le pregunté a David Smolansky y reacciona a las declaraciones que ha dado Manuel Rosales, que ya les voy a contar cuáles son esas declaraciones. Ya hemos visto algunos tweets previamente del exalcalde de Latillo, por supuesto manifestando el rechazo a ciertas posiciones que ha tenido antes Manuel Rosales. Así que, bien, vamos desde ya con la primera pregunta que le hice a David Smolansky, que además él ha dado declaraciones fuertes, ha sido bastante directo en su cuenta de ex anteriormente con respecto a posiciones de Manuel Rosales. ¿Qué me dijo David Smolansky con respecto a la sustitución de la candidatura de Edmundo González Urrutia, que sabemos que fue puesto allí como un candidato tapa después de una prórroga? El CNE permitió que se inscribiera y la oposición lo hizo en vista de que no pudieron inscribir a Corina Lloris, según dijeron, y pues con la esperanza de que se pueda sustituir hasta el 20 de abril hay chance para que se haga la sustitución en el instrumento electoral. Sin embargo, después del 20 de abril se podría sustituir hasta 10 días antes de la elección, según dice la ley orgánica de procesos electorales, pero no se cambiaría ni la cara, nada en el instrumento electoral. ¿Qué opina David Smolansky sobre esta sustitución? Esto fue lo que yo le pregunté el día de hoy. Veamos. David, quería preguntarte en torno a lo que tú conversaste con el tema político Venezuela. Sabemos que es lo que está en el tapete, todo el mundo está pendiente del proceso electoral en Venezuela, los avances que se puedan dar al respecto. ¿Cómo ves la sustitución del candidato Tapa, Edmundo González Urrutia, por una eventual sustitución por Corina Lloris? De aquí, si no me equivoco, es el 20 de abril el lapso para sustitución en el instrumento electoral o incluso después. ¿Tú crees que esto va a ser viable? Sabemos que la ley orgánica de procesos electorales lo permite, como ha dicho María Corina Machado, incluso hasta 10 días antes, sin la sustitución en el instrumento. Pero políticamente y en vista de las condiciones tan difíciles que atraviesa el país, ¿tú crees que esto va a ser viable? Bueno, creo que tú mismo te has respondido a la pregunta. María Corina lo dijo claramente hace unos días, que hay juego hasta el 18 de julio. No hay ningún motivo alguno, en primer lugar, para que María Corina esté inhabilitada y no la dejen competir para las elecciones del 28 de julio, más aún después de haber sido electa por la gente como la líder de la oposición. Cuenta con la legitimidad, el respaldo y la confianza de la inmensa mayoría de los venezolanos. Y tampoco hay razón para, después de haber anunciado a Corina Lloris como su representante ante esta arbitraria inhabilitación, que no dejaran que ella participara, ¿no? Yo siempre me doy una anécdota y digo que el día que anunciaron a Corina Lloris, había un concierto en Venezuela de Karol G. Y justamente esa estrategia que tiene el régimen de normalizar. Y ese día más gente estuvo interactuando con la noticia de Corina Lloris, es decir, Corina Lloris fue más tendencia que la propia Karol G. Y eso para mí es un reflejo muy sencillo pero poderoso de el sentimiento de cambio que quiere la gente. Con eso te digo que para nosotros hoy por hoy es que María Corina o Corina Lloris puedan competir en la elección. El régimen ha sido el que ha ido minando el que no haya condiciones, no solamente inhabilitando a María Corina, impidiendo que compita Corina Lloris, sino también la discriminación que había hacia los migrantes venezolanos para registrarse en el exterior ha sido sistemática, generalizada, el impedimento a los nuevos votantes en Venezuela y la feroz persecución contra el equipo María Corina, pues ha sido el régimen el que ha minado este camino. Sin embargo, vamos a seguir trabajando y sobre todo trabajando del lado de la gente y de la comunidad internacional que nos respalda. Esa fue la respuesta a esta primera pregunta que le hice. Sin embargo, eso nos llevó a una segunda pregunta, que está vinculada con la primera. ¿Por qué? Porque se está hablando de una
negociación. Ojo, no estoy hablando de la potencial negociación de María Corina con el régimen, ella ha hablado de eso antes. Estoy hablando de que se está diciendo que se tuvo que haber negociado la inscripción del candidato Tapa. ¿Por qué se tuvo que haber negociado la inscripción del candidato Tapa? Porque simplemente no dejaban inscribir según ellos mismos dijeron. Pero sí dejaron inscribir a Edmundo González Urrutia. Y eso fue pasada las 12 de la noche. Por aquí, por este espacio, lo transmitimos. Muchos fueron testigos de eso. Ahora, esta segunda pregunta, yo le pregunto a él, ¿se negoció para inscribir al candidato Tapa? ¿Por qué no se pudo inscribir Corina Yori? Esto me respondió. David, se dice que para inscribir al candidato Tapa, Edmundo González Urrutia, tuvo que haber una eventual negociación porque se cerró el lapso. Vimos todo la transmisión de Delsa Solórzano después de la medianoche en los que intentaban inscribir a la candidata Corina Yori. No fue posible. Sin embargo, sí permitieron que se inscribiera Edmundo González Urrutia en una prórroga. Diosdado Cabello dijo ayer que ¿por qué no la inscribieron? Realmente dicen que le están echando la culpa a ellos, pero realmente le echa la culpa a la oposición porque es que eso no es responsabilidad de ellos, que realmente esto es un juego de la misma oposición porque permitieron que inscribiera a Edmundo González Urrutia, sí se pudo inscribir en efecto y no Corina Yori. Bueno, fue el régimen el que impidió a Corina Yoris y lo impidió desde el momento de su anuncio ese viernes por la tarde y esa situación continuó el sábado, el domingo y el lunes y la gente está clara de lo que hace la dictadura. A estas alturas ya, sobre todo, ese señor que lo único que se quedó fue con un show semanal en los medios del Estado, no tiene ningún tipo de credibilidad, más bien pues a ese señor y a muchos otros lo que le espera es la justicia. Entonces, nosotros vamos a seguir en el camino que hemos ido impulsando como María Corina como candidata, como líder de la oposición, legitimada por la gente, en su defecto como Corina Yoris como representante de María Corina y dejar muy claro ante los venezolanos que lo tienen y ante la comunidad internacional, que por eso se han pronunciado recientemente presidentes como Lula y Petro, que nadie vio venir, que ha sido el régimen el que ha estado torpedeando una transición pacífica a través de las elecciones. Bien, en este punto yo creo que es clave entender que David Smolansky ha sido bien frontal y lo sigue siendo. E incluso dice que a este señor lo que le espera es la justicia. La pregunta aquí es, y muchos hablan de cuál es el costo de salida. El costo de salida tiene que reducirse para que el régimen quiera soltar el coroto, como decimos en Venezuela popularmente, ¿no? Sin embargo, él menciona ya que lo que le espera es la justicia, como lo dijo. Entonces, estamos claros en que en la posición de David Smolansky y en el contraste con lo que ha dicho Manuel Rosales, que él ha dicho que él no es un vengador. Vamos a ver qué dijo sobre la tercera pregunta, que si el régimen no permite la sustitución de Edmundo González Urrutia por Corina Yoris, ¿apoyarían al candidato Tapa? María Corina dice que no la van a sacar de la ruta electoral. Y esto fue lo que me respondió. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los asesores de María Corina, el profesor Carlos Blanco. Y en aquel momento, mucha necesidad de información, la gente muchas preguntas. Y la gente, yo le pregunté sobre un posible plan B, si no dejaba inscribir a María Corina Machado. En aquel momento, él me dijo que no había plan B, que el plan B era el plan A. Sin embargo, después se anunció a Corina Yori. Y sabemos que, aunque no se quiera tener un plan B, el régimen al final, si no se logra una sustitución, la pregunta sería, ¿se va a apoyar al candidato Tapa? Porque María Corina ha dicho que ellos no se van a salir de ustedes de la vía, de la ruta electoral como líderes, ¿no?, de las fuerzas democráticas. ¿Cómo hacer, si el régimen no permite una sustitución, cómo no salirse de esa vía electoral y conservar ese camino si no se permite una eventual sustitución? Esto es un escenario, no estoy diciendo que esto va a ser así, pero es un escenario que hay que evaluar. Es un escenario, pero el escenario nosotros tenemos que Corina Yoris pueda competir si María Corina le sigue impidiendo su candidatura. Y por eso María Corina ha dicho de frente que está dispuesta a una negociación real, pero de verdad, una negociación real, no una negociación donde la palabra no vale, donde se burlan de la comunidad internacional, que se busquen mediadores y facilitadores y acompañantes serios que estén comprometidos con la causa democrática venezolana, porque digamos, la solución en Venezuela
para restablecer nuestra democracia no solamente beneficia a los venezolanos, también beneficia a todo un continente que hoy está siendo impactado tremendamente por la migración. Y mientras Maduro permanezca en el poder, lamentablemente más gente se va a ir. ¿Y a dónde se va a ir? Se va a ir a Colombia, a Ecuador, a Chile, a Brasil, a Panamá, a México y a los Estados Unidos. ¿Hay la posibilidad de una negociación real? Sería la pregunta. Y David Smolansky habla de que sí hay disposición de una negociación real. Cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los asesores de María Corina Machado, y está aquí en mi canal, yo se las voy a dejar aquí, en diferido van a poder ver el link de esta entrevista que yo le hice a Carlos Blanco, quien es uno de los asesores de María Corina Machado, de los consultores. Y además él fue ministro de Carlos Andrés Pérez. Y él me dijo que sí también había la disposición de negociar, pero además yo le hablé de fragmentación interna dentro del chavismo, que eso podía ser algo distinto. Y no estoy hablando de solamente la gente en la calle, que ahora muchos sectores populares apoyan a María Corina. Hemos visto incluso en sectores donde le decían, aquí éramos chavistas, ya no. Estoy hablando de fuerzas internas. Y él me dijo que sí creía que había un cambio y había una disposición a negociación interna. Bien, continuamos con la entrevista a David Smolansky que ocurrió el día de hoy aquí en Washington, D.C. Y a propósito de la siguiente pregunta, yo le pregunté a David, ¿cómo ves el rol de Noruega, los veedores internacionales, de cara al acuerdo de Barbados? Sabemos que el régimen ha incumplido el acuerdo de Barbados, o en un caso eventual de una transición, o en el caso de las elecciones como tal. ¿Cómo ves el tema de Noruega? Sabemos que María Corina Machado envió una carta al primer ministro de Noruega y días después tuvimos la noticia la semana pasada de la visita no el primer ministro, estamos hablando del secretario de Estado, corrijo, y pues visitó Venezuela. Ahora está Petro y además anunciaron la visita de otras delegaciones de veedores internacionales. ¿Qué me dijo David Smolansky? Veamos. Dos preguntas puntuales más para finalizar. Sobre Noruega y otros veedores internacionales, ¿tú crees que eso es positivo para un eventual proceso de transición en el futuro, para realmente volver a encarrilar al régimen, al acuerdo de Barbados, que ha roto, y lo sabemos, lo ha roto, ¿no? Y es público y notorio? Lo he dicho en la entrevista, o sea, quien ha minado todo este camino y que han incumplido una y otra vez, y no es la primera vez que lo hacen, Barbados, ha sido la dictadura, y por eso incluso la propia izquierda regional hoy está fracturada, porque hoy Maduro es incluso radioactivo para sus propios aliados, para quienes fueron sus aliados por tanto tiempo. Con respecto a la última pregunta que le formulé, se vinculó, le pedí una reacción, básicamente, a lo que dijo Manuel Rosales sobre si las sanciones empeorarían la situación de Venezuela. Ya vimos un fragmento de lo que ella había dicho en el videoreporte del evento de la primera cumbre de la Ley de Ajuste venezolano. Si usted llegó aquí y no estaba ahí, no lo había visto, espere que termine el live, retrocede. Porque si tiene familiares aquí en Estados Unidos que llegaron hasta el 31 de diciembre de 2021, podrían beneficiarse de la Ley de Ajuste venezolano hacia una residencia si esta ley se aprobara. Están en proceso de cabildeo, están aquí en Washington, D.C., llevando la ley a representantes, a congresistas, y hoy yo tuve la oportunidad de asistir, cubrí el evento y hice un video reporte, también lo voy a colocar en otras redes sociales, solo el video reporte como tal, pero por ahora usted puede ver la información adicional de este proyecto y pues todo lo que implica. Allí estuvo David Smolansky más temprano, hoy aquí en Washington, D.C., dentro de uno de los edificios del Congreso, y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, hacer esta exclusiva, ¿no? A ver, con respecto a esta respuesta que yo le pedí, además que yo hice un fragmento editorializado respondiendo a Rosales, por supuesto con mi opinión, basado en datos y vamos a decir mi juicio, ¿no?, con respecto a la migración. Sin embargo, yo le pregunté a Smolansky, ¿quién mejor que él, que además, y hay que decirlo, fue excomisionado de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos? Y pues quién más que él, que ahora trabaja y lidera el movimiento de la diáspora con María Corina Machado, parte del equipo María Corina Machado.
¿Quién más? ¿Quién mejor que él para responderme esto? ¿Qué opina de lo que dijo Manuel Rosales? Sobre que las sanciones empeorarían la situación de Venezuela y generarían migración, un mayor éxodo de venezolanos. ¿Y cuál es el mensaje para los venezolanos de cara a esta situación tan difícil que estamos viviendo? Vamos a ver qué fue lo que me dijo David Smolansky cerrando esta entrevista, a la cual le agradezco enormemente el día de hoy, por supuesto llevándole información confiable de primera mano. Veamos. ¿Qué opinas de lo que ha dicho Manuel Rosales, que si se reimponen sanciones por parte de Estados Unidos, la situación va a empeorar y se va a ver un éxodo mayor? ¿Tú crees que el éxodo depende de las sanciones? La verdad es que lo he demostrado. Yo trabajé 5 años en la Organización de Estados Americanos. Hoy ya tengo otro rol con María Corina Machado en su equipo internacional, pero las sanciones no son la causa de la migración. La gente, casi 8 millones de venezolanos han huido por la emergencia humanitaria compleja, la violación sistemática de los derechos humanos, la inseguridad, la escasez de servicios públicos y el colapso de la economía. Entonces, nada tiene que ver las sanciones con el éxodo masivo de venezolanos. Aquí la causa sigue una dictadura que está enquistada 25 años. La gente está clara tanto dentro como fuera, y ese tipo de narrativa simplemente busca congraciarse con cualquier otro factor o actor que no es el pueblo venezolano. Tu mensaje para los venezolanos en el mundo y en Venezuela. Tú sabes que yo reviso mucho el feedback de la gente y realmente yo veo como realmente una gran esperanza. Estuvimos transmitiendo desde la Casa Blanca, bueno, el recorrido que se hizo el 6 de abril, pero hubo más de 50 ciudades alrededor del mundo, la gente concentrada. ¿Qué le dices tú en estos momentos tan difíciles? Hace un año no había esperanza, hace un año el país estaba motivado, hace un año mucha gente no veía luz al final del túnel. Y con esto yo no quiero transmitir ligereza ante lo que estamos enfrentando, pero lo que sí es cierto es que hoy, en comparación a hace un año, la gente está mucho más motivada, la gente tiene más esperanza, la gente está mucho más informada, la gente se ha activado también mucho más con manifestaciones como la que tú comentas en decenas de ciudades a nivel mundial, y la gente quiere salir más que nunca de Maduro. Entonces hay que seguir confiando en María Corina. Yo creo que María Corina ha mostrado coherencia, ha mostrado entereza, ha mostrado coraje, y además es una líder que ha mostrado integridad, que ha sido transparente en todo momento con el pueblo venezolano. Eso no va a cambiar, ella está dispuesta a llegar hasta el final, y hasta el final es liderar una transición democrática en Venezuela. Bien, así concluyó esta entrevista con David Smolansky, quien ahora lidera el movimiento de la diáspora con María Corina Machado, y fueron las respuestas que me dio